profecías bíblicas que no se cumplieron o que Dios mismo revocó, cambió o anuló. Veamos la primera, la destrucción de Nínive, según se lee en Jonás capítulo 3, no se cumplió. Dios dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, pero no fue destruida porque se arrepintieron. Aquí Dios mismo enseñó que algunas profecías no son decretos, sino advertencias. Segunda, la muerte inmediata de Ezequías no se cumplió. El profeta Isaías le dijo a Ezequías, según se lee en Isaías 38, verso 1, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero Dios cambió lo dicho por el profeta y le dio 15 años más. Aquí la profecía fue revocada. Tercero, la destrucción total del templo en el tiempo de Jeremías no se cumplió. En Jeremías capítulo 26, verso 6, se lee, esta casa será como Silo. El pueblo se arrepintió y la profecía no se cumplió en ese momento. Solo siglos después, otra profecía condicional. Cuarto, la palabra de Dios a Salomón, reino eterno, no se cumplió. Dios prometió en Primera de Reyes capítulo 9, verso 5, tu reino será establecido para siempre, condición, si guardas mis estatutos. Pero como Salomón cayó en idolatría, la promesa eterna no se cumplió. Resultado, reino dividido. Y aquí está la revelación de Dios. Israel fue dividido en dos, en la tribu de Judá, que es la línea de donde vino el Mesías, la simiente bendita que permanece fiel al propósito de Dios, y la tribu de Israel, la parte que se rebeló, negó al Mesías y cayó bajo maldición. Es la misma que hoy corresponde espiritualmente a lo que el Apocalipsis y Jesús llama la sinagoga de Satanás. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son, y cuyos planes incluyen levantar un tercer templo y sacrificar la vaca roja, ignorando que el único sacrificio válido y eterno es Cristo. En la tierra de Israel conviven ambas simientes, la simiente bendita que reconoce al Mesías y la simiente caída que continúa en la incredulidad. Por eso Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No es una abolición de identidades humanas, sino una revelación espiritual. La verdadera simiente de Dios no está limitada a un pueblo étnico ni a un territorio, sino que está esparcida por toda la tierra, formada por todos aquellos en quienes habita Cristo. La distinción final no es entre judíos y gentiles, sino entre la simiente de Dios y la simiente del enemigo. Quinto, la restauración plena de las 12 tribus no se cumplió literalmente. Ezequiel 48 describe una restauración territorial literal de Israel, con fronteras exactas. Nunca ocurrió, ni siquiera después del regreso del exilio en el año 1948. Esto apunta a algo espiritual, no a un plano geopolítico. Sexto, la profecía sobre Tiro no se cumplió como Ezequiel la describió. Ezequiel 26 declara que Nabucodonosor destruiría totalmente Tiro, pero históricamente Nabucodonosor no destruyó la ciudad insular. La destrucción llegó siglos después con Alejandro Magno. Es un ejemplo clásico de profecía no cumplida literalmente. Séptimo, el regreso pleno y definitivo del exilio no se cumplió. Las profecías de Jeremías y Ezequiel anunciaban restauración total, paz perpetua, nación purificada, rey davídico gobernando. Nada de eso ocurrió literalmente. Los estudiosos lo interpretan como simbólico, mesiánico, espiritual. Veamos profecías que nunca se cumplirán literalmente. Primero, Zacarías 14. Jesús se parará en el monte de los olivos y se partirá en dos.
Muchos cristianos lo enseñan literal, pero el pasaje es altamente simbólico. Jesús dijo que su reino no es de este mundo. El Nuevo Testamento traslada la geografía a la Jerusalén celestial, como se lee en Hebreos capítulo 12 del 20 al 23. Leámoslo. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. La división del monte simboliza la división de Israel. Judá, bendición; Israel, maldición. Ve las naciones subiendo a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, verso 16. Esto jamás ocurrió ni ocurrirá literalmente. Apunta a adoración espiritual, reino espiritual y pueblo espiritual. C. El templo futuro de Ezequiel, que se lee en capítulo del 40 al 48, no se construirá. No es posible literalmente porque contradice el sacrificio perfecto de Cristo. Reintroduce sacrificios de animales. Las medidas son imposibles en la geografía real. No coincide con el Nuevo Testamento. Y recuerden que Dios no habita en templo. El verdadero tabernáculo de Dios desciende del cielo. Interpretación, visión espiritual del pueblo de Dios. Conclusión. Dios mismo muestra en las Escrituras que no todas las profecías se cumplen literalmente. Muchas eran condicionales, simbólicas o tuvieron cumplimiento espiritual. Esto rompe la idea evangélica de que Jerusalén actual es el reloj profético. La verdadera Jerusalén es celestial y espiritual, como leímos en Hebreos 12, versos 20 al 22. Y en Gálatas 4, verso 26, también el apóstol Pablo lo confirma. Desde esa luz, muchas profecías que se esperan aún no se cumplirán literalmente, porque su cumplimiento es espiritual. Bendiciones.